Bueno, pues continuamos. Muy buenas tardes a todos. Ahora tengo el gusto de presentar y de recibir a un gran amigo, también docente de esta facultad, el maestro Cristian Federico Rábago. Y bueno, pues lo atenderemos con muchísima atención. Micrófono todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Pino. Gracias a todos. ¿Ya me muteé? Sí, listo. Muy bien. Bueno, pues en esta fecha interesante en la cual pues estamos conmemorando, festejando, haciendo jolgorio por estos 20 años de una maestría que, como lo hemos dicho a lo largo del día, pues nos ha cambiado la vida a todos. Pues armé yo una presentación que probablemente esté llena de obviedades, pero a mí me parece muy relevante porque tengo que hacer primero dos confesiones. La primera es que yo soy comunicólogo, estudio comunicación. La segunda es que no soy diseñador, aunque tomé la maestría. Y lo aclaro porque notarán los diseñadores que la presentación que voy a poner a continuación está plagada de sugerencias de PowerPoint. Entonces, dado que en la carrera quien me dio la materia de diseño fue Pino, quiero decir públicamente que no es culpa de Pino, es un excelente maestro. Yo soy el que soy pésimo diseñador. Pero bueno, intentaré trabajarlo desde la comunicación y sobre todo revisando un poco cuáles han sido los alcances que desde mi visión personal, con mi labor docente, yo principalmente me dedico a la docencia, pues ha habido cambios en mi forma de dar clase, cambios en mi manera de ver las cosas y sobre todo pues una concepción nueva del mundo que se generó a partir de los intercambios y de todo el trabajo que se estuvo haciendo a lo largo de la maestría. Entonces voy a comenzar con elementos que a mí me emocionan mucho, como son las famosas etimologías, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en la mañana decíamos que pues está como ya sobreexplotado el concepto de diseño. De pronto tenemos esta idea de que diseño viene de dibujo o de diseño en italiano, pero pues en realidad diseño significa designar, señalar, poner, establecer cómo deben de ser las cosas. Y si ya nos vamos al asunto de la designación, pues nos daremos cuenta que al final de cuentas, pues este señalamiento, este indicio, este indicar los caminos hacia dónde es lo que hay que ir, es lo que va a conformar la labor del diseñador. Esa es una de las transformaciones, me parece, más relevantes que tiene la maestría, porque de pronto se evoluciona en el concepto del diseño, particularmente el diseño gráfico, y nos damos cuenta de que no es hacer un dibujito ni que quede bien bonito el logotipo, que al cabo me lo hace el WordArt y cosas por el estilo, sino que tiene que ver con establecer estrategias de cómo indicarle a un usuario, ya sea un cliente, ya sea una persona con la cual estamos estableciendo contacto, la forma en la cual debiese de entender o la forma en la cual debiese de llegar a aquello que nosotros estamos planteando. Y abre un horizonte impresionante, porque ya no se trata solamente de cuestiones visuales, que es algo de lo que también hemos estado platicando. Un diseñador, particularmente un diseñador gráfico, pues puede tener un campo de acción que va por todos los sentidos, no solamente desde el aspecto de lo visual. Y eso me parece muy relevante observarlo desde la postura que yo tengo, que es la del comunicólogo, ¿no? Porque al final de cuentas un comunicólogo puede saber qué decir, pero luego no sabemos cómo decirlo. El diseño nos ayuda, nos muestra el camino, nos está indicando la vía para poder decir las cosas que queremos decir de la mejor manera, ¿no? Y es generar sentido, generar sentido en cuanto a que nos caiga el 20, que es una frase que luego ya está empezando a perder vigencia. Cuando entendemos de qué se trata el asunto, cuando sabemos que ese dibujo, esa imagen, ese sonido que de pronto llegó a mí no se limita solamente a la, digamos, a la literalidad de la experiencia, ¿no? Veo unas letritas, punto, sí, bueno, pero esas letritas también me están diciendo más cosas y eso me está generando un sentido para poder tener acceso a ese mensaje que se nos está indicando. Y ahí es donde esa segunda parte, esa manera en la cual de pronto la maestría empezó a ser nombrada, que ya lo sabíamos desde antes, pero yo recuerdo 2 o 3 broncas ahí ante CEP para poder hacer el cambio de nombre a diseño gráfico, creación y diseño de mensajes. Ahí es donde empieza a haber una incidencia mucho más fuerte que la de la aparente manejo solamente de una comunicación visual, sino de toda una estructura que genera sentido, que genera unión entre las personas, entre estos usuarios. Ahora, aquí me brinco a otra palabrita que me parece relevante, que es educación, ¿no?
La palabra educación viene del latín educere, que significa conducir, que significa ser guiado. Mi padre decía, es una palabra que se parece mucho a seducción, y sí es verdad. La educación se trata no de la transmisión de una determinada información, sino de un camino de conducción, un poco lo que entendíamos en palabras de Toño hace un momento de la mañana cuando leíamos, que no era solamente este acto de decir, yo tengo un conocimiento y te lo reparto como si fuera un pastel. No, hay un trabajo que es en conjunto y que se tiene que ir dando paulatinamente y que puede llegar a un punto, o a lo mejor nos perdemos todos, pero en ese camino que aparentemente estamos perdidos, vamos a ir descubriendo y conquistando nuevos territorios. Entonces, a partir de esa situación, me parece muy relevante empezar a entender el diseño como una posibilidad de desarrollo educativo. No solamente desde el diseño de una estructura curricular, como puede ser, no solamente desde el diseño de una bonita app que me ayude, particularmente en estos tiempos de pandemia, sino en que nosotros, tanto docentes como estudiantes, empecemos a entender que esta lógica educativa es generar sentido. Y desde esa perspectiva, todo conocimiento que podamos ir adquiriendo, todo lo que vayamos aprendiendo, pues va a ser mucho más rico que solamente estar repitiendo las cosas, porque ya tiene sentido, ya sé para dónde va, ya me cayó el 20. A final de cuentas, la educación es una construcción de sentido, y esa construcción de sentido, cuando se da en un colectivo, pues genera algo a lo que le llamamos cultura, lo cual nos mete en una broncototota, ¿no? Acabo de leer un meme que dice, bueno, defíneme qué es cultura. Ah, caray, ¿por qué me preguntas eso? Nos acabamos de sentar, ¿no? ¿Qué está pasando? La definición de cultura es súper compleja. Ahí yo doy clase en una licenciatura que se trata de estudiar eso durante toda la licenciatura, y los que recién egresados se siguen preguntando qué diablos es eso. Yo tengo una definición pues medio práctica, no digo, si la van a repetir, échenme la culpa, es una cosa como que se me ocurrió y estamos aquí para debatir, entonces se vale que me regañen, pero yo estoy concibiendo la cultura como la personalidad de una sociedad. Es decir, todo aquello que le da una identidad a un grupo social, que lo hace distinto de otro tipo de grupos sociales, que genera manifestaciones, que se transmite, que también puede ser incluso contagioso, como la personalidad de una persona. Yo me junto con alguien y se pegan sus dichos. Lo mismo sucede con la cultura. Y pongo aquí un ejemplo con jiribilla, ¿no? O sea, pongo acá a una mujer con una niña pintadas de catrinas, porque pues bueno, estamos aquí en la serie que tiene una tradición sobre el concurso de catrinas bastante interesante, pero además también porque es una de esas tradiciones que se han vuelto muy mediáticas, que todo el mundo empieza a reconocer como parte de lo que es México. Y ya no es tan accidental, ya no es solamente conmemorar a los muertos, este sincretismo que se genera entre las tradiciones prehispánicas y la inclusión de la Iglesia Católica, la generación de la ofrenda a los muertos. No, también ya tiene que ver con cuál es la identidad que queremos transmitir. Y entonces hay una intencionalidad en esta cultura que nosotros estamos promoviendo, es decir, estamos diseñando la manera en la cual queremos ser vistos hacia afuera. Ya sea que seamos muy conscientes de que formamos parte del diseño, o ya sea que incluso decidamos comprarle la idea a alguien que llega y nos dice, ay, estaría padre hacer un carnaval de catrinas en medio de la capital, digo, aprovechando que se va a filmar una película, y de repente ya se quedó, ¿no? Ya se quedó como un evento masivo que ya por fin que parece ser que se va a volver a llevar a cabo. Claro que es una idea mercadotécnica, pero la compramos y desde esa perspectiva nosotros tuvimos la intención de que esto permaneciera, ¿sí? Entonces, avanzando en esta lógica, tomamos conciencia, nos empezamos a dar cuenta de que nos estamos dando cuenta, nos estamos viendo al espejo y empezamos a descubrirnos también a partir de esta situación. No se trata solamente de ver la tradición, por ejemplo, del Día de Muertos o ver cualquier evento cultural, sino que a la hora que veo que es replicado desde otros lados, empiezo yo también a verme desde otra perspectiva. Es un espejo que me empieza a decir qué es lo que está sucediendo y que me puede ayudar a ver si este diseño, si este plan de comunicación, esta estructura de sentido que me está dando identidad como sociedad, es la que yo quiero, la puedo mejorar, la puedo cambiar. Es una especie de mega prueba de usuario, pero de una cuestión que tiene que ver con una identidad social. Entonces es una lógica más o menos compleja, ¿no? O sea, yo me reconozco en la otredad, no solamente porque yo
coincido con lo que estoy viendo, sino porque también me sirve como punto de comparación para saber quién no soy o para saber qué es lo que no soy. Y esa perspectiva también nos ayuda a saber cómo vamos. Ahora, todo esto se puede dar gracias a una estructura del lenguaje. A veces confundimos lenguaje con idioma o confundimos lenguaje con el uso del habla, ¿no? O sea, un lenguaje es la estructura mental que yo tengo para poder almacenar, organizar conocimientos de manera que sea, que pueda ser utilizado. Por eso no tenemos recuerdos de antes de que empezáramos a hablar, porque no teníamos cómo almacenarnos en nuestra mente. Una vez que empezamos a desarrollar el lenguaje oral, nuestro cerebro se empieza a adaptar y por eso una pregunta una cuestión que nos pasa a los comunicólogos es el eterno dilema del huevo y la gallina, es que fue primero el pensamiento o el lenguaje, no, pues sabe, o sea, y es tramposa porque a final de cuentas el lenguaje está dictaminando la forma en la que pensamos y para poder pensar estamos utilizando un lenguaje aprendido, entonces pues para salir de ahí está complicado. Pero a final de cuentas, si yo ya empiezo a reconocer las cosas que están a mi alrededor, empieza a darme sentido las estructuras que estoy viendo. Pongo aquí el ejemplo de Asterix como si fuese una estructura de Arcimboldo, ¿no? Asterix, héroe creado por Uderzo y Goscinny, un galo, está creado a partir de elementos que son básicos en estas historietas, ¿no? O sea, la nariz es una cantimplora, los bigotes son ahí unos plátanos, las orejas son unos parecen como unas piernas de jabalí, etcétera. Si alguien ha leído Asterix, empieza a ver que esos elementos forman parte de la identidad del cómic y por lo tanto tiene sentido. Si de pronto aquí en lugar de nariz tuviera una tuna, pues entonces ya no queda, ya no tiene mucho sentido que digamos, pero yo tendría entonces que reconocer, Asterix se está creando a partir de una identidad más mexicana porque tiene una tuna. Porque luego también creemos que nomás hay tunas en México, también hay en otros lados, pero bueno, ya estaremos hablando de por lo menos un anacronismo medio curioso, ¿no? Eso ya me va generando sentido, ya hay una estructura en la cual yo me reconozco y me reconstruyo. Asterix está creado a partir de los elementos que le dan sentido y que le dan identidad y por lo tanto se consolida a partir de ello. Si no tuviese sentido, la imagen se desmorona. A lo mejor no podríamos reconocer ni al personaje ni los objetos que están puestos allí. Si nunca han leído Asterix, a lo mejor no saben qué es esto, y eso ya me habla de que hay una falta de estructuración en cuanto al lenguaje. Puede ser un pésimo ejemplo, pero precisamente de eso se trataba. Si yo no reconozco al personaje, entonces lo que estoy viendo ahí a lo mejor son un grupo de cosas ahí acomodadas con una forma extraña. Si me voy bien o me regreso. Están muy serios, qué miedo. Ahora, ¿qué es la comunicación? También esa es otra bronca, ¿qué es comunicación? Y hay carreras enteras que se tratan de tratar de definir qué es esto, pero en esencia comunicación significa poner en común, significa compartir. Y a la hora que yo estoy compartiendo quién soy, desde los elementos, digamos, intencionales, es decir, yo hablo, estoy diciendo algo que estoy intentando estructurar en mi cabeza. También hay un montón de cosas que yo estoy comunicando, es decir, compartiendo, y de las cuales a lo mejor no tengo tanto control, ¿no? Cómo voy vestido, mi lenguaje no verbal, si estoy sudando o no estoy sudando, todo eso forma parte de lo que yo estoy comunicando. Y estos elementos, a final de cuentas, son susceptibles de formar argumentos. Y ahí es donde se pone bien divertido el asunto, porque ya no es solamente el accidente casi de comunicar, sino es cómo voy a agarrar mis elementos para comunicar y tratar de que la otra persona entienda y a lo mejor comparta conmigo el sentido que tiene lo que yo estoy queriendo decir o la forma en la que me estoy queriendo vestir. Si yo voy en plan de ligue, pues mi argumentación no va a ser solamente verbal, también tiene que ser, mijo, peínate, ¿no? Échate agüita, no, pues, en fin. Yo soy pésimo en eso, se notó. Pero a final de cuentas todo eso son estructuras argumentativas y por lo tanto son susceptibles de la labor del diseño, porque el diseño a final de cuentas termina siendo una argumentación. Es decir, nuestra esencia personal, nuestra personalidad y por lo tanto nuestro aporte a la personalidad social que es la cultura también es parte del estudio del diseño. Y eso son de las cosas que a mí más me maravillaron de estudiar esta maestría, porque abre las posibilidades a panoramas en los cuales empezamos a generar un entendimiento colectivo. Somos sociedad porque nos comunicamos y nos comunicamos gracias a que establecemos una serie de argumentos capaces de generar gobierno, capaces de generar economía y capaces de establecer una cultura que a final de cuentas estos tres elementos están juntos con pegados. No hay manera de separar el gobierno de la cultura ni de la economía y todos están juntos.
Y toda esa labor parece como, alguien diría, no manches, esto es de sociólogos o esto es de economistas. No, todo esto también es un ámbito que tiene que ver con el diseño y que tiene que ver con saber quiénes somos. Esa parte de la que hablaba Leonardo en la mañana del humanismo, esa perspectiva humanista. Porque a final de cuentas, pues somos nosotros los seres humanos los que estamos trabajando en esto. Y las sociedades humanas, a final de cuentas, no son naturales. Y aquí es donde está la cosa medio rara. ¿Cómo que no somos naturales? Pues qué onda si respiramos, si tenemos órganos, si somos seres biológicos. Sí, pero hace muchísimo tiempo que dejamos de ser naturales. Somos seres históricos. Pongo aquí una imagen alegórica a la serie de novelas de los Juegos del Hambre, porque esta chica, Katniss Everdeen, sobrevive a los Juegos del Hambre no por sus instintos, sino por lo que ya aprendió viendo los Juegos del Hambre anteriores, o por lo que leyó, o por lo que le enseñaron, pero no por sus instintos naturales. Por lo tanto, también ahí se vuelve relevante este aspecto educativo. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que empezar a desarrollar desde la educación, pensando en un desarrollo de la persona humana? Me parece redundante, pero es importante aclararlo. De la forma más óptima, o pensando en lo que queremos lograr con una sociedad hacia el futuro. Porque entramos en una serie de dilemas complejos. Por ejemplo, la aparición del desarrollo de la tecnología, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos tenido una serie de transformaciones, y eso también es algo que estuvimos viendo a lo largo del programa, ¿no? O sea, pasamos de, que si pensamiento mágico, pensamiento religioso, que si las eras las eras de la imagen, etcétera, o estos fines del mundo, ¿no? El primer fin del mundo, la aparición de la escritura; el segundo fin del mundo, la aparición de la imprenta. Son evoluciones que tienen que ver con un elemento tecnológico. Y esas tecnologías nos hacen replantearnos nuevamente la forma en la cual nosotros incidimos con nuestras relaciones sociales y la relación con el planeta. Se oye muy azotado, pero es la verdad. Cuando apareció la escritura, hubo un cambio completo en toda la humanidad. Cuando apareció la imprenta, hubo un cambio completo en toda la humanidad. Y ahorita que estamos metidos en la transición del Internet, estamos todos medio zarandeados porque todavía no le agarramos bien la onda a la inmediatez. No le estamos agarrando bien la onda a esa paradoja que significa la globalización, pero al mismo tiempo me están enseñando que cada cultura o cada pueblo tiene sus rasgos distintivos y que son distintos a los míos. Entonces, este rollo de que todos íbamos a ser iguales, pues no. Este rollo de que las aparentes culturas económicamente más poderosas iban a prevalecer, pues tampoco se está demostrando mucho que digamos. Cada vez hay más gente en Estados Unidos celebrando el Día de Muertos. Cuando yo era niño siempre nos asustaban con, no, el Halloween se va a comer al Día de Muertos. Pues resulta que no. O sea, ¿qué está pasando ahí? Pues que hay más sentido en la conmemoración del Día de Muertos que en el Halloween. Lo que no quiere decir que no sea divertido y que no nos disfracemos, pero son lógicas diferentes, ¿no? Y pongo aquí el ejemplo de estas imágenes del Guasón porque, y digo, obviamente faltan varios Guasones que han surgido últimamente, pero creo que es muy evidente la diferencia, ¿no? El Guasón de Jack Nicholson, que salió en el 89, lo hizo en una película que fue clasificación C, y ya nadie se acuerda, pero Batman de Tim Burton era clasificación C y los niños no la podían ver. En cambio, el Batman de Christopher Nolan, que a mí me parece que es hiperviolento psicológicamente, no solamente era clasificación B, sino que sacaron la película con un pésimo doblaje, y para que la vieran todos los chamacos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo menos incidencia, hubo más incidencia? No, es un cambio, es una transformación y son diferentes. Pero nos está hablando de que nuestra relación con las posibilidades que tiene la tecnología se vuelve cada vez más compleja. Y esto nos puede llevar incluso a pensar que los aparatos funcionan por magia. Es como si tuviéramos a veces una... No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, lo que estoy diciendo es que de pronto nadie sabe cómo funciona una tablet, pero funciona. Y ya está padre. En cambio, uno sí sabe cómo funciona un lápiz. Está como relativamente sencillo. Esas inmediateces son las que de pronto nos cuesta trabajo gestionar. Eventualmente lo haremos de alguna forma. Ahora, dentro de esta misma lógica, pues hay que tener cuidado con este sentido de la educación, porque de pronto hay un espejismo que es el de la educación como capacitación. Yo te voy a enseñar a que hagas algo y punto. Y por lo tanto vamos a proliferar centros no tanto educativos, sino centros que te van a enseñar a que hagas algo, o sea, que te capacites y que empieces a realizar una serie de acciones sin cuestionarlas, simplemente para lograr una efectividad. Y ahí es donde empieza a despersonalizarse el asunto, ahí es donde esta parte del pensamiento humanista se empieza a romper.
Y me parece que esa es una de las apuestas fundamentales que tuvimos a lo largo del programa, que era, a ver, ¿quiénes son los sujetos que están trabajando ahí? ¿Quiénes son y cuáles son los deseos y las intenciones y las pasiones que tienen estos sujetos? Y cómo podemos ir más allá del programa a que la incidencia sea personal, a que de veras llegue uno a su casa y se quede conmovido con lo que estuvimos trabajando. Eso me parece que en la medida que se pueda lograr va a generar más sentido que el diseño de programas educativos que los puede uno comprar en el Oxxo. No porque Orozco sea mala onda, ni mucho menos, pero era el sueño de 2 o 3 rectores el estar pensando en voy a hacer una licenciatura que se puede ir a comprar en el Oxxo con un CD y entonces ahí me llevo todo el conocimiento y ya se acabó. ¿Y dónde quedó la reflexión? ¿Dónde quedó la visión desde el sentido, la visión desde el trabajo argumentativo, la convivencia? El hecho de que si alguien dice algo yo pueda decir, oye, yo no estoy de acuerdo, y empezamos a dialogar y formemos nuevos acuerdos, ¿no? Esa es una de las cuestiones que funcionan muy bien en este elemento educativo y en el cual desde el diseño nosotros podemos acercarnos a este momento educativo, transformarlo, este contacto con los estudiantes, este contacto con las nuevas cuestiones, funciona súper padre, pero entonces, pues se nos aparece el COVID, ¿no? Y a la hora que se aparece el COVID, en realidad lo que hizo fue acelerar algo que ya estaba presente. Ya desde antes habíamos estado haciendo estos ejercicios de ¿y qué pasaría si la clase fuera en línea? ¿Y qué pasaría si el alumno no está presente? ¿Y qué pasaría si hay un montón de gente que nos está viendo en internet en este momento? Pues esto se tuvo que acelerar. Y entonces, ahora en lugar de tener un espacio presencial en el cual estemos todos, pues tuvimos que aplicarnos en serio al diseño de nuevas estrategias, más allá del uso de nuevas tecnologías, que eso fue lo que nos dio en la torre a muchos. Ya sé usar Zoom, ya sé usar Teams, ¿sí? Ahora hazle que tus alumnos quieran estar en clase. Logra que no se vayan, logra que de verdad estén ahí, que no se quedó nada más la bolita puesta, ¿no? O la foto en estilo así de sí, aquí estoy, etcétera, ¿no? Híjole, si lo hicimos los profesores, si lo hicieron los diputados, que no lo hagan los estudiantes, por Dios. ¿Cómo le hacemos para que tenga sentido la educación sin el contacto físico? Que a final de cuentas, y ese es el problemita, es el verdadero aporte que pudiese llegar a tener el hecho de estudiar un programa en una universidad o en una escuela o en un tecnológico. Porque si se tratara nada más de buscar información, ahí está Wikipedia, ahí están un montón de tutoriales en YouTube, no tiene sentido la educación solamente como la adquisición de datos, sino como la estructuración del trabajo interpersonal, donde la argumentación, donde trabajo compartido, donde el disenso empiece a ser fundamental. Por eso es muy relevante considerar el aporte que este pensamiento desde el diseño tiene a la labor de los educadores. Y con eso no me refiero solamente a los profesores de las escuelas, me refiero a todas las personas que estamos en este proceso de conducir y de guiar a otras personas a lograr mejores cosas, ¿no? Me parece que es una puerta abierta hacia el futuro donde no todo tiene que ser oscuro, tampoco todo va a ser luminoso, seamos honestos, pero sí tenemos, gracias a la maestría, una herramienta fabulosa para darnos cuenta que la labor es mucho más compleja, pero al mismo tiempo mucho más relevante y por lo tanto más apasionante a la hora de trabajar desde la educación. Y pues bueno, yo con eso concluyo. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios o algo por el estilo. Échenlas. Mientras surge algo, y si no ya me despiden, le tomo mi café. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cristian. No sé si hubiera algún comentario, preguntas. Adelante, Toño. Qué miedo. Creo que ese micrófono ya está. Creo que sí. Mientras no me la aplique como... Bueno, yo me identifiqué mucho con lo que vas diciendo porque pues yo hago mucho trabajo pedagógico en instituciones y he trabajado mucho en formación docente. O sea, yo creo que mi primer curso a profesores en el campo del diseño debe haber sido como por el 89, ¿no? El 90, ¿no? Y quiero empezar con lo que cerraste porque precisamente lo que la pandemia reveló
es que desde antes no tenía sentido la educación para muchos estudiantes. Porque me hablaban y me decían, oye, Toño, danos un curso porque ahorita están las nuevas tecnologías y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues lo que tenían que haber hecho antes. Entonces yo digo que es como resolver la pregunta del para qué estoy educando a alguien, ¿no? Y que el alumno tenga conciencia de para qué está estudiando, ¿no? A mí me gusta en los cursos de didáctica poner un ejemplo de mi hijo Antonio cuando le decía, hasta que acabes la tarea, ¿no? Te puedes ir a jugar cascarita, ¿no? Y entonces con su amigo les habían pedido subrayar lo más importante de una lectura, pues agarró el resaltador y subrayó toda la página, ¿no? Entonces yo digo que es este tipo de tareas sin sentido, ¿no? De programas que no son reflexionados por el profesor, ¿no? Al menos en el campo de los diseños es todo un tema. O sea, yo he estado en cursos con maestros que llevan años enseñando y le digo, ¿qué enseña usted? Póngame 10 palabras que sean de su materia, que sean conceptuales, que sean especializadas y ordénelas. Y se crea una relación de tensión bien fuerte, pues, porque como enseñan desde, por ejemplo, la experiencia profesional, decía Pino en la mañana, que está muy atrapado el diseño en el maestro como modelo, ¿no? Yo así trabajo, yo así enseño, ¿no? Y por lo tanto, pues veme, ¿no? Yo le voy haciendo. Pero no hay como un sentido más amplio de la labor educativa, ¿no? Y eso es un riesgo porque, vista así la educación, las escuelas son muy caras. O sea, podrías perfectamente en el Oxxo o comprar una aplicación y vas a comprar tus cursos, ¿no? ¿Cómo se llama esta de inglés, no? Estilo esta que rápidamente aprendes, ¿no? No tengo nada contra esos proyectos, ¿no? Pero ¿qué instancia social va a ser la labor de formar la crítica en los jóvenes, ¿no? Yo todavía creo que puede ser, o es en muchos casos, la universidad, ¿no? De esa parte me gustó mucho. Y quería compartirte algo con respecto ya a la etimología. No sé si has leído a Ana Calvera. Es una historiadora catalana del diseño, ya falleció, pero también la llegamos a invitar. No sé si alguno de los de aquí fue a un encuentro que fue en Acapulco de Encuadre, que era una universidad Loyola. Bueno, ahí fue Ana Calvera, ¿no? Ella, a finales del siglo XVIII, sí, encuentra por primera vez en los archivos de Cataluña la contratación de un diseñador. Y se le contrataba porque sabían planear. O sea, más allá del tema etimológico, acá ya se dijo, bueno, ¿cuándo contrató a alguien, ¿no? En Cataluña para que diseñara? Y el puesto, el cargo, por lo que se le pagaba, era por planear, ¿no? Por tener como pensamiento estratégico, ¿no? Entonces eso se puede agregar a tus afanes etimológicos y de significado, ¿no? Y bueno, luego el tema de la definición de cultura es... te voy a dar una que es maravillosa, que es la de Freud, ¿no? En el malestar en la cultura, ¿no? Es el conjunto de prohibiciones de una sociedad. Eso es la cultura, es lo que dice Freud. Y eso es lo que genera el deseo y por lo tanto la sublimación. Sin prohibición no habría productos culturales, ¿no? Pero, yendo a nuestro sensei, a uno de los 2 de la mañana, que es Román, que por cierto quiero hacerle una publicidad. Yo hice unas infografías de lo último que han escrito él y Tapia, que no está publicada, pues las tienen en archivo electrónico, pues habría que enviárnosla, porque es la primera vez, espero que no me esté oyendo porque se va a enojar, es la primera vez que Román se para y dice lo que es. O sea, estoy en la mañana y dijo, no, yo fui y vino Klinkenberg y me dijo, quiero leer tu libro y tu libro vale mucho, porque él no lo va a decir nunca, ¿no? Pero tanto él como Alejandro valen muchísimo y qué bueno que estén acá trabajando con nosotros. Bueno, en una de las infografías viene, Román contemporáneamente estudió a Peirce, pero ha estudiado mucho el mundo antiguo, ¿no? Y a un filósofo que se llama Vico, que está como de la Ilustración, ¿no? Del siglo XVIII, pero ya debatía con Descartes, ¿no? Entonces, Vico llega a la cultura por la agricultura, ¿no? ¿Y por qué la agricultura generó la cultura? Porque generó el sedentarismo. Y las humanidades vienen de humare, que es enterrar. Como ya soy sedentario, ya puedo enterrar a mis muertos, pero los quiero recordar, y entonces hago siglos. Entonces, el ser querido está ahí donde no está, a través de un signo, ¿no? Entonces tendría que ver, ¿no?, con la producción simbólica por los ausentes, ¿no?
Y eso yo creo que es una lección para el diseño, porque esos lugares son los que van, ¿cómo se dice?, convocando a la gente, ¿no? Provocando que haya comunidad, ¿no? Y ese, no sé si habías leído algo de él, de Vico, ¿no? Es como muy interesante, ¿no? Y luego te quería preguntar sobre el tema de la otredad. ¿Ahí con qué autores lo has trabajado? Hijo. Luego la pregunta de la tesis, ¿ya ves? No. Ya estaba, yo sigo tranquilo. Sí, está. Mira, particularmente a partir de, va a sonar bien raro, de una experiencia teatral. Ok. Es decir, a partir de el desarrollo, yo que tengo, fui director de teatro un ratito. Ya. Y a partir de ahí, desde una visión, desde la construcción de personajes, desde la estructuración, pues ahora sí que de toda la tradición, por lo menos del teatro occidental, tiene que ver con estos personajes que se enfrentan a eso otro. Normalmente eso otro puede ser un enemigo, digamos, ¿no? Pero lo interesante es cuando ese otro va más allá del otro humano, es decir, me enfrento al destino, me enfrento a los dioses, me enfrento a todo lo funesto que al final de cuentas termina siendo la estructuración de la tragedia. Y desde esa perspectiva, el ser humano descubre quién es a partir de lo que no puede lograr. Entonces, Edipo, que termina matando a su padre, lo hace en función de que el padre no quería que eso sucediera. Si el padre hubiera dejado que fluyera el asunto, no hubiera habido ningún problema. Por lo tanto, el padre se descubre a sí mismo en ese momento en el cual termina provocando, aunque el padre nunca se entera que es el hijo el que lo mata, ¿no? Pero esa es la función de Edipo a la hora de arrancarse los ojos, ¿no? Que es descubrir la verdad, saber que ahora sí que se casó con su mamá, su abuela, y sus hijos son sus nietos, y se mete allí en una bronca que Les Luthier maneja muy bien. Y es esa desesperación, pero al mismo tiempo el reconocimiento. Y en teatro hay esta estructura de la escena de reconocimiento, donde el personaje llega a entender cuál es el fallo, qué es lo que sucedió, qué es lo que no sabía que estaba pasando. Que puede ser muy chistoso y muy gozoso en una comedia, en una tragedia. Bueno, en una comedia chistosa, porque la comedia no necesariamente es chistosa, pero y en la tragedia, pues es el momento de mayor desolación. Entonces, a partir de ahí es como lo he estado trabajando. Hay un buen de autores que están ahí, desde el psicoanálisis también hay un chorro de cosas, por supuesto. Ok, muchas gracias. Reprobado por prosaico. No, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. ¿Algún comentario de Tapia? Pero no sé si no está. Alejandro, ¿cómo llamas? Dice Cristian, ¿qué reacciones de tus estudiantes te revelan que existe un claro involucramiento con lo que se busca estudiar? Híjole, la primera, que honestamente he de decirlo, se nota mucho dependiendo el tipo de estudiante, se da, siento decirlo, más en la educación pública, es cuando el estudiante pide más referencias. Se queda al final de la clase y dice, dame más material, esto me gustó, ¿dónde más puedo encontrar cosas? Hijo, eso es padrísimo, ¿no? O cuando logra un concepto, llevarlo a otro tipo de área de su cotidianidad. Y ayer estábamos hablando, no sé, de diseño, pero fíjate que me peleé con mi novia y descubrí que en este rollo que estuvimos revisando de argumentación, yo la regué porque mi inventio no estaba bien planteado. Ya estamos del otro lado, porque ya lo aterrizamos en una cuestión de lo cotidiano. Y esa es la parte que tiene sentido para todo. Yo creo que para todo mundo, pero es lo que de pronto se nos pierde. Quiero yo obligar a que el estudiante acepte lo que yo le estoy enseñando, pero no le estoy dando herramientas para que lo asimile como algo propio, ¿no? Y de ahí nos vamos a Peirce, ¿no? Que es precisamente esa parte del pragmatismo, pues es como súper necesario. Yo no puedo entender aquello que no me va a servir, y no porque no sea útil, sino porque no le encuentro yo el sentido, la utilidad, cómo puede incidir en mi vida. Entonces, yo en ese tipo de elementos es donde lo noto. Si ya lo convierten en otro tipo de elemento de su cotidianidad, ya estamos del otro lado, ¿no? Espero haberle contestado bien a Alejandro. ¿No está conectado? No está en línea. Está en Facebook. Ya. ¿Alguna otra? ¿Todo bien? ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, pues entonces agradecemos mucho al maestro Cristian por su intervención y continuamos entonces.